días, bienvenidos a Ciudad Bendición Online. Esta es una mañana que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros para bendecir nuestras vidas poderosamente. Así que donde quiera que te encuentres, ponte cómodo, prepara el espacio para brindarle al Señor este tiempo de alabanza, de adoración y además donde vamos a ser ministrados por una poderosa palabra. Así que preparemos nuestras vidas, entreguémosle al Señor este momento y dispongamos nuestros corazones para ser bendecidos por su presencia. Somos grandemente y poderosamente bendecidos. ¿Qué le parece si usted ahí en su casa nos acompaña alabando y adorando al Dios Todopoderoso? Con alegría, con libertad. Vamos. Delante de su presencia, tu amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. Tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar, delante de su presencia, su amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó, a danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó, a danzar. Oh, 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 a danzar. Oh, 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 A danzar. Vamos con libertad. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo, que es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar, delante de su presencia, su amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó, a danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó, a danzar. Oh, 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 a danzar. Oh, 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 a danzar. Aquí una generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionado por Cristo, que ama su gloria, que busca solución, que no van a cambiar y su meta es ser radical y no están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa que cambie, porque somos radicales. Que lo diga que loco están, sus acciones son anormal. Si ves que cantamos, si ves que cantamos, es que somos Bendecidos. saltando, cantando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde
amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 oh. A danzar. Lo alto reinas, brilla tu esplendor. Mi corazón cautivas, lo llenas de color. Justo y perdonado, me diste salvación. Voy a elevar en mi voz, te exalto, te exalto. Honor merece tu nombre, yo doy mi vida para adorar. No hay otro nombre igual. Honor merece tu nombre, yo doy mi vida para adorar. No hay otro nombre igual, nada igual. Es suficiente, sacias mi interior. Hoy y para siempre levanto esta canción. Pues soy perdonado, me diste salvación. Hoy elevaré mi voz, te exalto, te exalto. Honor merece tu nombre, yo doy mi vida para adorar. No hay otro nombre igual. Honor merece tu nombre, yo doy mi vida para adorar. No hay otro nombre igual, nada igual. Oh, 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 oh. Se trata de ti, todo es para ti. Oh, 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 oh. Cantamos, celebramos. Oh, 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 oh. Se trata de ti, todo es para ti. Oh, 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 oh. Cantamos, celebramos. Honor merece tu nombre, yo doy mi vida para adorar. No hay otro nombre igual. Honor merece tu nombre, yo doy mi vida para adorar. No hay otro nombre igual.
necesito nada que no seas tú. Alcé mi vista a las montañas, mi ayuda eres tú, creador de los cielos. No hay otro Dios más grande que no seas tú. Tú eres santo, inigualable, incomparable. Tú eres Dios, tú eres santo, inigualable, incomparable. Tú eres Dios. Mi Dios. Hoy es el lugar de calma, donde renuevas mis fuerzas, donde descansa mi alma. Y ya no necesito nada que no seas tú. Tú eres santo, inigualable, incomparable. Tú eres Dios, tú eres santo, inigualable, incomparable. Tú eres Dios, tú eres santo, inigualable, incomparable. Tú eres Tú eres Prefiero un día en tu presencia que mil lejos de ti. No hay nada igual. Con mi mirada en tu grandeza y lo que hiciste por mí, no hay nada igual. Prefiero un día en tu presencia que mil lejos de ti. No hay nada igual. Con mi mirada en tu grandeza y lo que hiciste por mí, no hay nada igual. Tú eres santo, inigualable, incomparable. Tú eres
Hola, hola, ¿cómo están? Son todos muy bendecidos en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por este día domingo en la mañana, que virtualmente tenemos una congregación fiel, que siempre están conectados online, que toman su tiempo de una manera reverente, real, que hacen un alto en el camino, que no están ahí en sus quehaceres y de vez en cuando viendo la pantalla, sino que están ahí concentrados en la mesa de su comedor o en el dormitorio, y están ahí concentrados en familia, o cada uno con su celular en su dormitorio, pero están ahí enfocados online con Ciudad Bendición. Les recordamos que estamos en Facebook y en YouTube, Ciudad Bendición CR, todos los domingos a las 11 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. Sea usted parte de la iglesia online. ¿Cómo sé yo que soy parte de la iglesia online de Ciudad Bendición? Bueno, porque estás conectado los martes, estás conectado los domingos. Si por allá se te pasó la hora, sabes que en YouTube queda grabado. Entras a YouTube, no te pierdes la enseñanza de la semana. Estás conectado con los pastores, con la vida de la iglesia. Eres un diezmador, ofrendador, ahí se ponen las cuentas, tienes esa ya relación con esta casa y con este ministerio, sabiendo que somos un ministerio que tiene sus proyectos sociales, que tiene sus responsabilidades, que estamos predicando la palabra y que necesitamos el sostenimiento, y que damos no por necesidad, sino para honrar a Dios y saber que la semilla que se siembra en el reino de Dios siempre tendrá cosecha poderosa. Pero estamos ya en nuestras reuniones presenciales, como lo hemos venido diciendo desde septiembre pasado, todos los domingos a las 10 de la mañana y los sábados a las 5 de la tarde. Si vienes sábado, ya no vienes domingo. Si no vienes sábado, vienes el domingo. No tienes que llamar ni nada por el estilo. Hay espacio suficiente. Estamos en una bella finca. Hay seguridad para estacionamiento de más de 100 autos. Un templo con hermosa y fresca ventilación. Sillas en distanciamiento, con toda la pileta y normas de higiene. Todo. Estamos ahí con nuestros tapabocas, respetando, distanciados, pero en congregación, alabando al Señor, adorando a nuestro Dios y recibiendo una palabra poderosa. Estamos en presenciales en el estudio del libro del profeta Ezequiel. Cuando terminemos Ezequiel, que ahí vamos avanzando sábado a sábado, domingo a domingo, vamos a entrar al libro de Apocalipsis. Muy diferente a la enseñanza presencial a la virtual. De hecho, pues aquí también hay palabra buena y poderosa, y estamos estudiando las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, que cada iglesia viene a representar una época, un periodo de la iglesia cristiana desde el primer siglo hasta este último siglo del regreso de Cristo, que es este siglo XXI. Y cada una de las 7 iglesias nos da características y nos habla de cosas buenas y malas, positivas y negativas, y toda la descripción de cómo Cristo se presenta a cada iglesia viene a ser una enseñanza para nosotros y para cada iglesia local. Ya estamos ahora entonces con la iglesia o el mensaje a la iglesia de Sardis. Ya vimos las otras iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira. Ya esas están ahí, usted puede buscarlas en YouTube, como le digo, en Ciudad Bendición CR, y entonces escuchar el mensaje en caso que no los hayas escuchado, para que estés bien en línea con la temática que estamos tratando. Ahora entonces entramos a la iglesia del mensaje de la iglesia de Sardis, y Sardis significa escapados o sobrevivientes, los que escaparon o los que sobrevivieron. Eso significa Sardis. Quiere decir que Sardis es una iglesia que presenta una serie de cosas en las que gran sector de la membresía de esta iglesia en Asia Menor claudicaron y quebrantaron los principios del Evangelio de Cristo. Pero hubo un grupo, un remanente que se mantuvo fiel a Cristo, a la fe, a la doctrina, al compromiso con el Señor. Y aquí vamos a leerlo y va a haber enseñanza para nosotros. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis:
El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. ¡Qué fuerte! Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vea cómo termina cada mensaje. Dice: el que tiene oídos, oiga lo que dice a las iglesias. O sea que el mensaje no solo en ese momento es a Sardis, sino a todas las iglesias. Y no solo a las 7 iglesias que existían en Asia Menor, porque de hecho el Señor escogió 7. Y ahí están mencionadas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Pero habían otras más por allí. Habían otras más en Asia y por supuesto por allá en Tesalónica, en Galacia, en Colosas, en Corinto. Y había muchas iglesias como las hay hoy. En cada ciudad, en cada departamento, en cada provincia hay iglesias de iglesias. Y todas son las iglesias del Señor. Y cada una estará un grupo fiel y otro grupo no. Habrá iglesias como la de Filadelfia cuando lleguemos, que es una iglesia maravillosa, que incluso no se le reprocha nada. Sin embargo, a estas iglesias el Señor las felicita por ciertas cosas, como lo fue con Éfeso, que era trabajadora, estaba haciendo la obra de Dios, amaba al Señor, la santidad, la obediencia, no soportaba a los malos dentro de la iglesia, sino que gente de verdad de testimonio. Sin embargo, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y así a cada iglesia le va diciendo. Aquí en Sardis es bastante fuerte el mensaje, porque vemos ya una situación de la vida espiritual de esta iglesia que había caído profundo. Y es entonces que el Señor primero se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Si hablamos de los 7 espíritus de Dios, al menos vamos a leerlo, lo encontramos en Isaías, en el capítulo 11, donde nos habla casualmente de los 7 espíritus de Dios. Dice Isaías 11:1: y brotará un retoño del tronco de Isaí, refiriéndose al Mesías. Recuerde que Cristo vino desde la casa de Isaí porque fue escogido David, el octavo, el más pequeño, el pastorcillo de ovejas, el rey David, que era de la tribu de Judá, y de ahí venía la línea mesiánica. Entonces Jesucristo y aún sus padres, José y María, José como padre adoptivo, eran de la descendencia de David y de la tribu de Judá. Y es ahí que es declarado un retoño. Cristo viene a ser ese Mesías que retoñó, ese árbol retoñó en los días de su primera venida, llevando el evangelio del reino y cumpliendo su misión de morir en la cruz, vertir su sangre para la redención y el perdón de nuestros pecados, y darnos así salvación, y resucitar al tercer día, sentarse en el trono con su Padre para luego regresar, levantar su iglesia de los 4 puntos de la tierra y establecer el reino milenial y gobernar Cristo con su iglesia sobre todos los sobrevivientes, las naciones, después de la gran tribulación. Así que estamos aquí hablando de ese retoño que es el Mesías. Dice que es un vástago de sus raíces que dará fruto. Y Cristo dio un fruto enorme, salvando a través de los siglos y de las edades a millones y millones de personas. Hay un número de los salvados que le fue dado a Juan en el Apocalipsis y que solo Dios conoce su número. Pero el Señor valió la pena para él. Dice que él miró el fruto de su aflicción, dice Isaías 53, y dijo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Él sabía que solo muriendo en la cruz, entonces daría un fruto de salvación a millones. Y dice
los 7 espíritus de Dios, y reposará sobre él, sobre el Mesías, primero el Espíritu del Señor. ¿Por qué lo presenta así? El Espíritu del Señor está hablando de la plenitud del Espíritu. O sea que él recibió plenamente el poder del Espíritu Santo. No es que él tuviese la mitad de esa plenitud o el 90%, sino el 100%, plenamente lleno del Espíritu del Señor, que es el que nos guía a toda verdad, que es el que nos revela la voluntad del Padre, su palabra, nos da el entendimiento, nos fortalece en los días de prueba, de tribulación, nos da el poder para vencer toda tentación, para testificar de Cristo y ganar almas, ser llenos del Espíritu Santo. Además, dice que reposó sobre él el espíritu de sabiduría. La sabiduría de Dios estaba en Cristo y debe estar en la vida de la iglesia. Por eso es que Cristo a esta iglesia, Sardis, que significa los escapados, los sobrevivientes, porque tuvieron que escapar, sobrevivir de una situación, de un ataque violento del enemigo que quiso destruir esa iglesia. Cada iglesia va a sufrir sus tiempos de guerra espiritual, sus momentos de ataque y de a veces ataques sorpresivos del enemigo. Por eso es que la iglesia debe mantenerse en pie de guerra, debe tener su equipo de gente que ora, que cubre la iglesia, pastores que oran, que cubren sus equipos de trabajo. No podemos ver el ministerio como un asunto como empresarial. La iglesia es toda una empresa, pero es el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Dios viviente y hay que estar conectados con Dios y discernir, porque el enemigo va a querer filtrarse para destruir el ministerio de alabanza, el ministerio de las artes, el equipo de consejería, el equipo de servidores, el equipo de maestros de la iglesia, de niños. Va a querer destruir cualquier departamento de la iglesia, cualquier equipo de trabajo que haya una situación allí. Hay que estar en guerra, hay que estar en intercesión, porque para tener la sabiduría de Dios para resolver cualquier problema, situación que se presente en el camino. Y Cristo le fue dado el espíritu de sabiduría, pero también de inteligencia. O sea que no solo tenía la sabiduría de lo alto para ejercer su ministerio como Mesías, sino era la inteligencia divina estaba en él. Qué importante es que nosotros como iglesia despojemos la mente mortal, la mente terrenal, la mente carnal y establezcamos la mente de Cristo. Pablo dice a los Corintios, tenemos la mente de Cristo, y es una verdad potencial. Pero para que se convierta en una verdad vital, tenemos que entrar en el proceso del estudio diario de la palabra en oración, porque la palabra de Dios es la mente de Cristo. Si yo establezco la palabra, ahora si yo soy vagabundo en la palabra, no estudio la palabra, no memorizo la palabra, no estoy escudriñando la palabra, estudiando la palabra para que Dios me hable a mí, para que Dios me santifique, para que Dios trate conmigo, para que Dios esté obrando en mi vida. No es estudiar la palabra porque voy a dar un mensaje o porque voy a predicar a una iglesia. Es para que Dios me hable a mí, y es un asunto diario de todos los cristianos, tomar tiempo para la oración y la palabra. Estas dos columnas en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia son importantísimos. Una iglesia que ora y una iglesia que está fundamentada en la palabra es una iglesia que Dios la va a llevar de victoria en victoria y va a tener entendimiento, sabiduría, revelación, discernimiento para que el enemigo no vaya a sorprenderlos y causar división. Uno oye de iglesias que se parten en 4, que se parten en 2, que hay terribles divisiones. De todas las iglesias se va gente. De nuestra iglesia se ha ido gente a través de los 33 años de historia que tengo de ser el pastor de esta misma iglesia. Tenemos gente fiel de años, de todos los años. Yo tengo gente de 33 años, de 30, de 15, de 20, de 10, de 5 y de meses. Gente fiel, pero ahí otros se han ido. Unos bien, otros mal. Pero Dios nos ha librado de un partimiento de la iglesia a la mitad o en 4 partes, o que un líder se llevó 100, que se llevó 200. Uno oye de iglesias que el enemigo las parte y hasta las destruye. Templos que un día estuvieron llenos de gente y de la presencia de Dios, hoy están vacíos. Templos que fueron cristianos y hoy son templos religiosos de ciertas organizaciones religiosas que ya no son cristianos en sí, que
estaban fundamentados sobre la Biblia. Y eso es doloroso. Y eso se ve mucho en Europa. Eso se ve mucho incluso en Estados Unidos. Templos que ya no funcionan. Es más, hay templos cerrados, ahí cerrados. Nada más llega alguien a darle mantenimiento, pero ya no hay cultos, no hay actividad. La iglesia desapareció. Y otros templos los vendieron y ahora son oficinas de esto, bodegas, pero ya no templos. Qué doloroso. Y no solo eso, en Asia Menor, si nosotros vamos hoy a Asia Menor, que allá en el año 2011 yo estuve en Asia Menor, ahí en el mar Egeo, que les contaba que fuimos a la isla de Creta y Patmos, y fuimos también a Éfeso, a la parte sur de Turquía. Todas estas iglesias que mencionan ya no existen. Ahora, ¿qué es lo que hay en Turquía? La religión islámica. Esa es la que tiene fuerza, el Islam, tanto al sur de Turquía, que es Asia, como al norte de Turquía, que es Europa. Son islámicos. Y así todo aquel otro mundo árabe, ¿verdad? Porque se dice que los turcos no son árabes. Entonces, pero ahí está el Islam bien asentado. Donde antes hubo cristianismo, ahora hay islamismo. Y se dice que la religión de mayor crecimiento a nivel mundial hoy es el Islam. O sea que la iglesia cristiana tiene que despertar y tiene que venir un avivamiento del Espíritu Santo a la iglesia del Señor en todo el mundo. Ese derramamiento sobre toda carne, como dice Joel 2:28. Y en eso estamos orando, por un avivamiento mundial, por un avivamiento del Espíritu Santo, por un derramamiento del Espíritu de gracia y de oración. Que primero la iglesia se avive en la oración y que vuelva al ayuno y que vuelva esa alabanza y esa adoración con esa pasión y ese amor al Señor, de una forma religiosa, no de una forma estructural, sino donde incluso se desate el cántico nuevo, el cántico profético, que Dios hable a través de la alabanza y la adoración, como en los días de David, en el tabernáculo. Por eso tenía a Asaf, a Kenanías, a los hijos de Coré, gente profética, toda esta gente, maestros de la música, y eran cantores, y fluían en el cántico nuevo que lo menciona en los salmos, el cántico nuevo. Y el Señor, en la iglesia, Israel cantaba a Dios y Dios le cantaba a través de los salmistas proféticos a la casa de Israel en los días de David. Que así sea en la iglesia. Por eso es que el tabernáculo de David dice va a ser restaurado, va a ser reedificado en el último tiempo, y tiene que venir de nuevo un movimiento de alabanza, de adoración, de cántico nuevo, cántico profético, del fluir del Espíritu y en la manifestación de los 9 dones del Espíritu, y siempre con ese balance, esa seriedad, pero fluyendo sobre el fundamento de la palabra de Dios, no en emociones, sino en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Una iglesia así, una iglesia madura, una iglesia fuerte y poderosa. Que siempre habrá gente que se va. Claro, hay gente que se va, pero es una iglesia que sigue, que avanza, que no la detiene nada ni nadie, y que sigue adelante en la tarea y en la misión que Dios le ha encomendado. ¿Por qué? Porque tiene espíritu de inteligencia, hace las cosas con la mente de Cristo y no con su mente mortal o terrenal. Y tenía espíritu de consejo. Ese es otro, espíritu del Señor, la plenitud, el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Ahora, cuarto, espíritu de consejo. Qué bueno que cuando vienen personas con problemas, situaciones, podemos aconsejarlos. No hay una inteligencia humana, no es base a ciertas cosas de la psicología mundana, sino de acuerdo al consejo de Dios, a la luz de la palabra. Si tú eres psicólogo, sea un psicólogo lleno del Espíritu Santo. El psicólogo es el que estudia la conducta humana, pero que no uses solo las herramientas humanas de una carrera de psicólogo o psicóloga, sino que estás fluyendo a la luz de los dones del Espíritu, con todo ese conocimiento humano, pero con el conocimiento espiritual, fluyendo con la inteligencia de Dios y con el consejo divino. Que cuando abrimos nuestra boca, incluso es tal el discernimiento, la palabra es ciencia, fluyendo hasta en la profecía, que aquella persona sale sana, libre, resolvió el problema. Quizás estuvo años en la situación y con un punto 2, 3, 1, 2, 3 le dijo cómo solucionar el problema, cómo salir avante, cuál es la puerta de salida que Dios estaba dándole, y la persona sale con luz, ya no sale oscuro. ¿Por qué? Porque tiene espíritu de consejo, pero dice que también tiene espíritu de poder. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, mártires. El poder del Espíritu Santo.
para vencer la tentación, para testificar, para ganar almas, para sanar al enfermo, para echar fuera demonios. Y espíritu de conocimiento. El conocimiento es ciencia. La ciencia de Cristo, la ciencia divina está en la palabra. Esa ciencia, ese conocimiento viene cuando estás estudiando la palabra, no en una forma humana como cuando lees los libros de la universidad o del colegio, sino que vas a la palabra en oración, sabiendo que quien inspiró a esos 40 autores, a esos 40 que escribieron en un periodo de 1600 años y ninguno se contradijo, escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Conectado con el Espíritu Santo, meditando en la palabra, recibe su ciencia, su conocimiento, su revelación. Y por último, el espíritu del temor del Señor. Así que el Señor Jesús tenía todo esto y caminó en el temor de Dios, de Yahweh, el Señor Dios de los ejércitos. Y así como Cristo se presenta con los 7 espíritus de Dios y además se presenta que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que son los ángeles, los mensajeros, porque a los pastores y líderes de cada iglesia, el Señor nos tiene en su diestra. Ahí estamos seguros, confiados en Él. Recuerda, separado de Cristo, nada podemos hacer. Él se presenta hacia la iglesia para que la iglesia tome esto. Y después entonces viene su mensaje. Conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. La iglesia había dejado un gran sector de la iglesia, no sé qué porcentaje, quizás un 75%, porque como leímos, es fuerte el asunto. Una iglesia donde muchos estaban muertos ya espiritualmente. Usted dirá, pero un salvado puede morir espiritualmente. Bueno, un salvado puede llegar a contristar el espíritu y aún apagarlo. Y comienza a vivir como uno que nunca fue salvado, a pesar de ser salvo por la gracia de Dios. Debe volver, tiene que despertar, tiene que darse la historia del hijo pródigo en ese creyente, de volver a la hacienda de su padre, volver a los brazos del padre y darse cuenta que ahí en el mundo lo único que puede comer son algarrobas de los puercos. Toda esa ideología y la basura que existe en este mundo pagano, en esta sociedad mundana, impía, que no cree en Dios. Tienes que regresar a la casa del Señor, a los brazos del Padre. Pero hay muchos que han estado dentro de la iglesia que aparentemente habían sido salvos y nunca fueron salvos. Por eso es que los tibios serán vomitados de la boca del Señor. Y cuando uno vomita algo es porque comió, ingirió algo, pero se mantuvo dando vueltas en el estómago. Y usted siente náuseas y siente dolor y siente ahí que usted dice retorcijones hasta que vomita, hasta que expulsa aquello, porque nunca llegó a ser parte del cuerpo. Así son los tibios, que estuvieron dentro de la iglesia, pero nunca llegaron a ser parte, hueso de su hueso, carne de su carne, sangre de su sangre. No se compenetraron en una auténtica conversión a Cristo, de un nuevo nacimiento espiritual, sino que ahí estuvieron, parecían cristianos, pero no lo eran. Y muchos hasta enseñaron y predicaron, y dice que sanaron enfermos en su nombre y hasta profetizaron. Y el Señor les dirá, apartados de mí al fuego eterno. No os conozco, no os conozco. Oh, les dice, hacedores de maldad. Y dice la palabra en 1 Juan 3:8, que todo el que es nacido de Dios no es practicante del pecado. Y el Señor le dijo, hacedores, practicantes de maldad. Así que si eres salvo, ya no practicas el pecado. Pecas, fallas, te equivocas, pero no estás viviendo en el pecado. Ahí, cometiendo pecado, como antes, cuando no teníamos a Cristo en el corazón, que ni la conciencia ya nos redarguía. Hasta que el Señor un día vino y tocó nuestras vidas, y venimos y entregamos nuestra vida a Cristo. Nacimos de nuevo, fallamos, pero sentimos, hemos fallado, me equivoqué, pequé contra Dios, quebranté su palabra, perdóname Señor, con tu sangre límpiame. Te levantas y sigues adelante. Ese es el verdadero cristiano. Cuando usted se siente mal por algo que hizo que no está bien, es porque tienes al Espíritu Santo y una conciencia que fue hecha perfecta, que fue libre, limpia, y es la que te redarguye cuando cometes una falta. Así que es hermoso ver cómo el Señor le está diciendo a esta iglesia, tienes nombre de que vives, pero estás muerta, parece que vive. ¿Cuántas religiones que tienen el rótulo de cristianas, organizaciones, tienen el título de cristianas, tienen Biblias abiertas en sus púlpitos, pero están muertos? Y ya no hay enseñanza de la palabra de Dios, menos un mover fresco del Espíritu Santo.
y le dice: ponte en vela, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Hay cositas ahí que todavía puedes salvar, hay cosas ahí que debes avivar. Y lo otro, comienza a clamar para que resucite en ti, que resucite la fe, que resucite el compromiso, que resucite el amor por el Señor, por su palabra, por la casa de Dios, por el servirle a Dios, por ejercer tus dones, para no ser una isla. Hay gente que se aísla, hay gente que ya trabajan sin pastor, sin iglesia, no dan cuentas, son llaneros solitarios. Tienes que avivar otra vez tu fe, tu amor. Perteneces a un cuerpo. El Señor no salva personas para que trabajen ahí aislados, como desmembrados. Usted necesita de su mano derecha, usted necesita de su pie izquierdo, usted necesita de su nariz, de uno de tus dos ojos funcionando, tus dos oídos. No puedes decirle al pie: quédate ahí en la cama, ya no te necesito. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo y una cabeza. La cabeza espiritual, Cristo, y la cabeza visible de la iglesia local, el pastor principal, junto con todo un equipo de pastores y ancianos que pastorean, que lideran, que gobiernan esa iglesia local. Así que, amados, tenemos que avivar estas cosas, y dice que es necesario que las cosas que has recibido y oído hay que guardarlas y arrepentirnos. Hemos oído palabra. Al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Usted dice: ay, en mi iglesia hay palabra, el pastor tiene palabra, y cuando es un pastor de los asociados también hay buena palabra. Wow, qué gran equipo tiene esta iglesia, qué mover hay, qué tremenda alabanza. Wow, qué palabras de profecía se han dado. Wow, he sentido al Señor. El que mucho recibe, mucho se le demanda. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Hemos recibido, hemos oído. El Señor dice: guárdalo y arrepiéntete de las cosas que no estás haciendo como debes hacerlas como hijo de Dios. Y dice: por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El cristiano que no está bien conectado con Dios y con la iglesia, bajo autoridad, reconociendo autoridad. Todas estas personas, cuando Pablo habla allá en Corintios, que las mujeres tenían que ponerse un velo, que se cortaban el cabello cortito, entonces dice: usen velo o usen cabello largo. Y velo en griego es autoridad. Entonces no es que se cubran con un velo, hay un trapo. Está hablando de que la mujer, y tanto también el hombre, debe caminar reconociendo autoridad. Mi velo es mi autoridad. Yo tengo un apóstol, Dani Bonilla, que ya está con el Señor, y ahora Giselle. Ella es un apóstol del Señor, una pastora. Estamos bajo su cobertura. Con ella me comunico, con ella dialogo. Yo tengo una persona que me orienta, que me exhorta, que me aconseja. Yo reconozco autoridad. Dani fue mi pastor durante 30 años y ahora está su esposa, la pastora y profeta Giselle Bonilla. Yo tengo un velo sobre mí. Mi esposa y yo, como pastores principales, reconocemos autoridad. Tú tienes que reconocer autoridad y estar en una iglesia local. No puedes desarrollar tu ministerio independiente, como una isla, como una parte del cuerpo desmembrado, porque no te va a ir bien. No estás alineado al orden divino de la palabra de Dios. Tenemos que ordenarnos. Eso es lo que el Señor está exhortándonos. Y dice: tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestidos blancos, porque son dignos. Unos pocos quedaban en Sardis con vestiduras blancas, o sea, caminando en honestidad, integridad, obediencia y santidad, con faltas y errores, porque somos humanos y el viejo hombre habita en nuestra carne con sus deseos engañosos. Y sí, a veces fallamos, pero ahí estamos, reconociendo autoridad, sometiéndonos a la palabra, siendo parte de un cuerpo, la iglesia local. Amados, avivando la fe, la esperanza, el amor, el compromiso, el trabajo, la oración, la evangelización, la alabanza, la adoración, la gratitud, caminando como verdaderos hijos e hijas de Dios, siendo luz en medio de la oscuridad. Somos luminares del mundo, sal de la tierra. Así que en el nombre de Cristo hoy te exhorto para que entregues tu vida a Cristo, para que lo recibas como tu Salvador, porque puede ser que tú creas que estás vivo, puedes tener vida biológica y vida material,
Trabajas, ganas dinero, comes y te vistes. Vida biológica, tiene salud y se cuida en su cuerpo y todo, excelente. Pero tienes vida espiritual. Tienes la vida Zoe, que en griego hay 3 palabras: vida material, vida biológica y vida de Dios. Zoe. Tienes la vida de Dios. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Eres tú de los escapados? ¿De los sobrevivientes? En Sardis, que significa sobrevivientes, había un grupo de sobrevivientes, un remanente que estaba en Dios y que el Señor lo exhorta a guardar y a establecer las cosas que había recibido y oído, y que avive lo que necesita avivar y resucitar para alinearse con Dios. Pero habían otros que ya estaban muertos, no tenían vida en Dios, no tenían guianza, hacían las cosas de acuerdo a su propia mente, a su propio pensamiento, sirviendo a Dios a su manera y no a la manera de la palabra. Así que en el nombre de Jesucristo los exhorto para que entreguen sus vidas a Jesucristo, para que lo reciban como su Salvador, y hoy tu vida comienza a experimentar una transformación. Dile: Señor Jesucristo, hoy me entrego a ti. Recibo a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal. Me arrepiento de mis pecados, lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad. Dile: Señor, rompe las cadenas que me han tenido atado. Yo recibo a Cristo como mi Salvador personal. Lo hago el Señor de mi vida. Gracias, Señor, por tu sangre que me limpia, me das el perdón de mis pecados, y por la fe en Cristo Jesús me declaro salvo, me declaro libre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ahora, Señor, te ruego que sanes al enfermo, que libertes al cautivo, que levantes al caído, que tu exhortación por el Espíritu llegue a aquellos que se han enfriado, que están tibios, que están sin compromiso, que perdieron fuerzas, para que de nuevo vuelvan a tu casa, a ser parte del cuerpo de Cristo, ya sea virtualmente o presencialmente, pero en un verdadero compromiso contigo, reconociendo autoridad pastoral. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, alínealos y sana al que está desahuciado, al que está con dolencias, con enfermedades graves. Ven, Señor, sean revertidos esos diagnósticos médicos y opera milagros poderosos. Padre, te damos gracias y te rogamos por un avivamiento del Espíritu Santo en toda tu iglesia en el mundo. Que la iglesia sea avivada. Espíritu Santo, derrámate en cada iglesia local, sobre cada vida de pastor, de familias pastorales, de líderes. Derrama sobre tu iglesia espíritu de gracia y oración, y mueve tu iglesia a la evangelización, a la proclamación del reino de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Son todos muy bendecidos y hasta la próxima. Luego de haber sido ministrados por esta poderosa palabra y tener un tiempo hermoso de alabanza y de adoración, queremos recordarte solamente nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde puedas encontrar toda la información acerca de nuestro ministerio, de nuestra iglesia y de nuestros horarios. Que, por cierto, hablando de nuestros horarios, te recordamos que tenemos 2 modalidades: una experiencia online o modalidad online, donde todos los martes a las 8 de la noche y domingos a las 11 de la mañana nos reunimos virtualmente para compartir contigo un tiempo hermoso en la presencia de Dios. Pero también en nuestro templo, en la iglesia Ciudad Bendición en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia, puedes asistir a nuestras reuniones presenciales todos los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Así que te esperamos para gozarnos juntos, sea online o sea presencial, pero sabemos que Dios va a bendecir tu vida poderosamente. Eres bendecido en Cristo Jesús. Chao.